Hola Facu, hola queridos amigos, amigas, compañeros, queridos y queridas oyentes de Noches Vernáculas. Bueno, hoy no puedo estar allí físicamente en el piso, pero estoy realizando nuevamente mi aporte a través de este mensaje. Hoy les voy a hablar de los bestiarios y ahora les voy a contar qué son los bestiarios. Yo tengo la sensación que toda la inquietud que venimos desarrollando a lo largo de los distintos programas de Noches Vernáculas en torno a la vida en nuestro planeta y a las posibilidades de existencia de vida en tierras lejanas no es más que una prolongación de una larga y antigua tradición que consiste en imaginar escenarios diversos con seres fantásticos y extraños personajes que encontramos en realidad en toda la literatura universal, en la literatura de todas las culturas y de todos los tiempos. En la Edad Media Europea, por ejemplo, fueron muy famosos los bestiarios, que eran volúmenes ilustrados que describían seres de la naturaleza. Eran compendios de bestias, catálogos de seres y de animales. Estos libros de historia natural en realidad venían acompañados de una lección moral, ¿no? Recordemos que estos textos eran fundamentalmente producidos durante la Edad Media en el contexto del cristianismo, ¿no? El cristianismo cuenta, por supuesto, con una fuerte impronta moralizante. Así fue que los cristianos de Occidente se lanzaron a producir distintos tipos de bestiarios, que podemos agrupar en tres grupos. Los bestiarios reales de signo positivo, que eran bestiarios que incluían animales reales y concretos que eran considerados valiosos, virtuosos, etc. Incluía, por ejemplo, aves como palomas, cigüeñas, águilas, leones, y también producían otros bestiarios de signo negativo, reales de signo negativo, que incluía seres considerados negativos, desagradables, como por ejemplo serpientes, monos, liebres, cerdos. Noten que mencioné a la serpiente, la cual tenía una fuerte connotación simbólica negativa para el cristianismo, ¿no? Por otro lado, producían también bestiarios que hoy llamamos mitológicos o fantásticos, que incluía dragones, sirenas, centauros, minotauros, etc. Seres que por supuesto algunos afirmaban haberlos vistos o que vivían y moraban en tierras lejanas. Esta tradición occidental, en realidad, de producir bestiarios se remonta un tiempo atrás. Ya en la Grecia antigua existieron famosos bestiarios, entre los cuales podemos mencionar uno que se llama el Physiologus. También un tiempo antes, en los valles mesopotámicos del río Tigris y Éufrates, las culturas mesopotámicas ya producían bestiarios. Pero acabo de mencionar el Physiologus, que es quizás el bestiario más famoso de la antigüedad. Su autor es anónimo y se cree que fue escrito entre el siglo II o III después de Cristo, ¿no? Este texto incluía algunas historias alegóricas. Por ejemplo, cuenta la historia de la leona, cuyos cachorros nacen muertos, pero gracias a que suspira sobre ellos, reviven al tercer día. Otra historia narra que el ave fénix se quema a sí mismo, muriendo, pero al cabo de 3 días resurge de sus cenizas. Estas historias claramente recuerdan a la historia de la resurrección de Cristo, que el cristianismo va a postular un tiempo después, ¿no? Por otro lado, comenta también la historia del unicornio, que solo puede ser apresado cuando reposa apaciguado en el regazo de una virgen pura, siendo esto considerado un símbolo de la encarnación. Y por otro lado también menciona al pelícano, que alimenta con su propia sangre a sus crías, para que pueda transmitir parte de su vida a ellas, ¿no? Siendo este otro ejemplo de salvación que guarda gran similitud con la crucifixión de Cristo. Con lo cual uno podría pensar que tal vez la imagen del Dios cristiano sea una figura más de la larga lista de bestias fantásticas creadas por Occidente, y que tal vez la Biblia sea una reelaboración de algún viejo bestiario, ¿no? Con sus típicas características místicas, moralizantes y trascendentes, inspiradas en estos seres del mundo natural. Pero bueno, yo quería concentrarme en estos bestiarios fantásticos o mitológicos que reúnen una fauna que a veces es escatológica, a veces es demoníaca, a veces es grotesca y a veces también tiene un toque de diversión.
una recopilación de animales y criaturas monstruosas, quiméricas, porque a veces eran mezclas de distintos animales. Digamos, estos seres tenían parte de un animal, parte de su cuerpo de otro animal. También solían tener atributos animales o humanos, incluso a veces también de dioses, y que estos textos eran consultados por los considerados sabios de aquella época, que intentaban descubrir los monstruos que aún habitaban el mundo. Lo interesante también es que muchos de estos seres fantásticos aparecen en la iconografía de distintas culturas. Los dragones, por ejemplo, que ya mencionamos la emisión anterior de Noches Vernáculas, en realidad hay como tres grandes tradiciones en la producción de estas figuras de los dragones, ¿no? Una es la tradición europea, que imaginó reptiles gigantes, alados, con cuernos y con aliento de fuego. Por otro lado está el dragón oriental, que tiene una apariencia de serpiente sin alas. Y por otro lado también hay algunas figuras de dragones americanos, como el Quetzalcóatl, que es de origen mesoamericano, digamos, de las culturas prehispánicas de México, como los aztecas, por ejemplo, que recuerda la figura al tipo de dragón imaginado por los orientales, ¿no? También los incas adoraban a serpientes del abismo marítimo y de la montaña esplendorosa. Los mapuches, por su parte, también tenían injerencia de los dragones en su cultura. Supuestamente existían dragones que mantenían una historia de conflictos y que se remontaba al pasado primitivo de su propia cultura. Tren Tren, que representaba el mar, y Kai Kai Vilú, que representaba la tierra, eran dos dragones, dos serpientes que habían entrado en conflicto y que habían tenido mucho que ver con el destino del pueblo mapuche. Pero toda esta fauna incluye en realidad una diversidad de seres increíble, de los cuales yo he seleccionado algunos para comentar. Otro muy famoso es el ave fénix, de origen más bien egipcio y con mucha presencia en el mundo árabe, pero que también ha formado parte de la cultura de China, de otras culturas. Era una ave mitológica, fabulosa, que se consumía por acción del fuego cada 500 años para renacer con fuerza y toda su gloria de sus propias cenizas. Esta historia ha tenido también mucha influencia cultural. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, de aquel personaje de los Caballeros del Zodíaco, ¿no?, Iki, que era el portador de la armadura de Fénix y que aparecía glorioso para ayudar a los caballeros de la armadura de bronce cuando ya habían perdido prácticamente todas las esperanzas, ¿no? Ese caballero de pelo azul, realmente, seguramente muchos como yo se acordarán de este personaje. Y por otro lado, otra figura trascendental son los unicornios. El unicornio era una criatura fabulosa también, una especie de caballo blanco con patas de antílope, barba de chivo y con un cuerno en la frente, que tiene a su vez su lugar también en el cielo para muchas culturas, pero que no es visible su constelación porque solo los dioses pueden verlo. Bien, quien también ha estado, digamos, esta historia del unicornio recorre la cultura no solo de la antigüedad o de la Edad Media, sino también la cultura moderna, y la figura del unicornio también me hace recordar la historia de aquel unicornio azul que Silvio Rodríguez, ¿no?, en su famosa canción Mi unicornio azul, anduvo buscando porque se le había extraviado. Silvio pide en su canción por el paradero de su unicornio azul y ruega información sobre él. Dice: lo dejé pastando y desapareció. Finalmente, cuando uno lee la contratapa del álbum de Silvio Rodríguez, uno advierte a quién estaba dedicado este tema, ¿no? Pero sin embargo, sobre el final del texto de la contratapa de su álbum, Silvio dice: quiero agradecer la ternura, el sostén y la esperanza de todos los que, en los últimos tiempos, han procurado ayudarme en la búsqueda de lo extraviado. Pero ahora les anuncio que casi estoy tranquilo y que si lo desean ya pueden parar de enviar noticias, porque al fin sé en qué parajes pasta mi unicornio y por qué en prados semejantes ningún amor está perdido.
Yo quería enlazar esta historia, imaginada por Silvio, y que tiene una clara referencia a una persona que él conoció, y que pueden los oyentes buscar en internet quizás la contratapa, el texto que forma parte de la contratapa de este álbum para saber de quién se trata, ¿no? Pero yo quería enlazar esta historia de esta figura fabulosa que es el unicornio con un texto que nos propone Gustavo Roldán, un autor que ya mencioné en la emisión anterior de Noches Vernáculas, pero hice referencia a un texto de Roldán relacionado a los dragones, y yo hoy quería traer un texto de ese mismo libro de Gustavo Roldán que se llama Bestiario, vinculado a los unicornios, y dice así: muchas pobres búsquedas de comprender la realidad sostuvieron que era apenas la idea de alguien que había visto un rinoceronte, esa torpe bestia de características fantásticas y atemorizadoras. Nada tan lejano, y solo una muestra de una concepción del mundo empeñada en destruir la veracidad de los sueños. El porte y la fuerza del caballo salvaje, la gracia del ciervo, la maravillosa ilusión de un cuerno poderoso, capaz de otorgar sus virtudes a quien pueda poseerlo, se conjugaron, para lograr en el unicornio una criatura mágica y libre. También se niega la posibilidad de apresarlo vivo. Los siglos fueron afirmando la leyenda, y ya no importa si existe, lo hacemos existir, porque configura esa necesidad de que la belleza y la libertad existan. Y el unicornio, que seguramente es muchas otras cosas, es un símbolo de la belleza y de la libertad. Con este texto de Gustavo Roldán quería ir cerrando esta participación de hoy. Me quedaron en realidad muchas cosas por comentarles vinculado a los bestiarios. Quisiera hablarles de otros seres y de relatos modernos sobre criaturas fantásticas que muestran, creo yo, que aquellas figuras no hablan tanto de supuestos organismos del mundo natural, sino de los monstruos fabulosos que a modo de invención humana parecen habitar en nuestra propia cultura y en el seno de nuestros misteriosos e insondables espíritus. Para terminar, quería terminar justamente esta reflexión con una frase de Cortázar que dice: hay una sola forma de matar nuestros monstruos, aceptarlos. Así que más bien yo creo que esta frase de Cortázar nos hace referencia a que aceptándolos no solamente los matamos, sino que también les damos vida, ¿no? A través de estos relatos hermosos que nos hablan de cómo es nuestra cultura y cómo son también las otras culturas, porque no es una propiedad de la cultura occidental haber imaginado estos seres increíbles que representaban más bien las dimensiones de su propia cultura y de su propia humanidad. Bueno, les mando un abrazo muy fuerte, Facu, amigos, amigas, compañeros, queridos y queridas oyentes, y espero que nos veamos pronto en la próxima emisión de Noches Vernáculas. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho.